Pastor de la Iglesia de la Tierra Prometida en Sevilla. Bien, en el día de hoy vamos a ver una palabra que se titula 10 cosas que tienes que saber. Repito, 10 cosas que tienes que saber. Vamos a orar. Señor, bendito sea tu nombre, te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza que tú mereces. Padre, tú eres fiel y para siempre es tu misericordia, Señor. Por eso te ruego, te pido que tú tomes el control de todo en esta hora, Señor, y que seas tú el que ministre, Padre, y el que me honra a mí por completo, Señor. Te doy toda la gloria siempre en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver 10 cosas que tienes que saber. Para todos aquellos que son más nuevos en el Señor, tienen que saber, entender y comprender que cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, como Señor y Salvador, hay una serie de circunstancias, de acontecimientos que ocurren en nuestras vidas y que tienen que ver con nosotros. Amén. Por eso vamos a ver cómo el Señor, a través de su palabra, vamos a verlo todo en el Nuevo Testamento, a través de su palabra nos deja todo de forma clara y de forma para que podamos ver, saber, entender y comprender qué es lo más importante, para que lo tengamos claro y nunca jamás dudemos sobre ello. Bien, vámonos al libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Por favor, ¿pueden cerrar la puerta? Se le agradecería, gracias. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Donde vamos a ver ahí algo que el Señor nos recuerda cada día y nos lo deja muy claro también cada día de todo él. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Repito, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, todos aquellos que por una razón o por otra tengan alguna duda sobre que si el Señor me escucha, que si el Señor sabe cómo soy, que el Señor sabe cómo no soy, o si el Señor entiende o comprende, un montón de razones más, tienen ustedes que comprender que lo dice el apóstol Pablo. Persuadido de esto, y dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Luego, por eso, hermanos, no teman nunca, porque si ustedes no se apartan del Señor, el Señor no se apartará tampoco de ustedes. Amén. Si ustedes no se apartan de Él, Él tampoco se apartará de ustedes. Pero claro, tienen que tener eso muy claro, que no se dejen llevar por acontecimientos, por problemas, por dificultades, por cosas que de alguna u otra manera hayan ocurrido en su vida, sino que tienen que seguir y tienen que perseverar siempre y nunca jamás darse por vencido, porque entonces, hermanos, no permitirán y no darán tiempo a que la palabra se cumpla en ustedes. ¿Amén? Amén. Persuadidos que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Luego ya puede pasar 10, 20 o 30 años que ustedes hacen que conocen al Señor, o que hacen que van a la iglesia, o que se convirtieron. Recuerden siempre que el Señor lo que empieza lo termina por parte de Él, repito. Otra cosa es que ustedes quieran dejarse
obrar o dejarse manejar por Él. Pero que sepan que el Señor, el que empieza la obra, la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Hasta el día, quiere decir la palabra, hasta el día que Jesucristo venga por nosotros. Bien, bueno, 10 cosas que tienes que saber. Hemos visto la primera, y es que el Señor no te va a dejar. Esa es la primera cosa que tienes que saber, que el Señor no te va a dejar. Siente eso, porque es real que el Señor no te va a dejar. Ahora, Él a ti no te va a dejar. Otra cosa es que tú, por la razón, repito, como muchos diariamente todo el mundo hacen, otra cosa es que tú, por la razón que sea, pues no quieras seguir, o te enfríes, o te desanimes, o lo que sea, ¿no? Pero Él dice su palabra que la obra que empezó, la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día que venga el Señor por nosotros. Bien, vamos a ver el segundo punto que tenemos que ver, que saber también, que es Efesios capítulo 1, versículo 17 y 18. Efesios 1, 17 y 18. Vamos a ver ahí, porque el Señor da la sabiduría y el conocimiento. Amén. Él da la sabiduría y el conocimiento. Dice Efesios capítulo 1, 17 lo siguiente: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Hasta ahí. Luego, el apóstol Pablo les escribía a los habitantes de Éfeso y se los dejaba claro también, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dos cosas que también tienen ustedes que saber: que Dios da sabiduría y conocimiento, porque no sirve para mucho el leer la Biblia si no aplicamos la sabiduría y el conocimiento. Para muy poco sirve si no aplicamos la sabiduría y el conocimiento a lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Porque si yo leo la Biblia pero no sé lo que estoy leyendo o no entiendo lo que estoy leyendo, ¿cómo podré saber lo que Dios está diciendo a mi vida? ¿Cómo lo sabré entender? Si yo no sé lo que Dios revela en su palabra y yo no me preocupo en saber lo que dice la palabra, entonces no voy a saber jamás, no voy a tener conocimiento de qué es lo que Dios está diciendo en su palabra. Tengo yo que pedirle sabiduría, como lo veíamos la semana pasada, y conocimiento, sabiduría y conocimiento, para primero entender lo que estoy leyendo y luego, una vez que lo entiendo, aplicar a mi vida aquello que yo he leído y aquello que yo he entendido. No leer por leer y ahora luego encogerme de hombros y cuando alguien me pregunte no saber qué responderle. Eso no es sabiduría y conocimiento. El Padre de gloria nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermanos, es importantísimo que cuando leamos las Escrituras sabemos lo que nos está diciendo, porque si no, entonces el diablo, hermanos, les va a engañar y les va a manipular y les va a hacer ver cosas que nada tienen que ver con la realidad. Por eso ustedes tienen, como yo lo digo muchas veces, coger un diccionario cuando lean la Biblia para saber lo que dice ese verbo, esa palabra, ese adjetivo, lo que sea, para saber lo que significa. Y si con todo y con eso no lo tienen todavía claro, que le pregunten al pastor o a la pastora o a un hermano en la iglesia, maestro dominical o alguien que de verdad ustedes crean que entiende de las Escrituras. Pero no
no quedarse leyendo las Escrituras sin saber lo que dice realmente y totalmente el pasaje. Y dice, bueno, esto no lo he entendido, no importa, sigo. Esto no me ha quedado muy claro, no importa, sigo. No, eso no puede ser así. Por eso decimos muchas veces que la Biblia no se lee por el libro de Génesis, sino que se lee por el libro de Mateo. Porque si empezamos a leer por el libro de Génesis, no vamos a entender muchas cosas, no vamos a comprender muchas cosas. Porque ahí empieza a hablar de los personajes bíblicos, de lo que vivieron, dónde vivieron, cómo vivieron, fulanito engendró a tal, este otro al otro, vivió tanto, etcétera, etcétera. Y no vamos a entender, pero si sin embargo empezamos a leer por el Nuevo Testamento, el libro de Mateo, sí vamos a entender mejor. ¿Por qué? Porque además de estar más cercano a nuestra época, también es una enseñanza que está más acorde conforme a lo que tenemos que aprender. Por eso, hermanos, es importantísimo, una de las 10 cosas, y una de ellas yo la clasifico muy importante, la de tener, y el que no tenga, que se lo pida a Dios, que se lo pida, que le dé sabiduría y conocimiento, o sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Dios. Porque entonces ustedes comprenderán y entenderán realmente qué es lo que el Señor quiere y tiene para todos ustedes. Pero si no se lo piden, si se encogen de hombros, si no les ha quedado claro, entonces habrá cosas en su vida en las cuales no, en su vida espiritual, en su vida como cristiano, que no le habrá quedado totalmente claro y que posiblemente se equivoquen o incluso que les lleve a engaño. Por eso, hermanos, siempre cuando lean la Biblia, cuando se pongan a orar, cuando estén en la iglesia, siempre pídanle al Señor sabiduría, pídanle al Señor conocimiento, revelación de todo aquello que ustedes quieren para que puedan aplicar las enseñanzas bíblicas a sus vidas. Y no se queden como una persona que viene a la iglesia, invitado a la iglesia, y que cuando se está predicando de personajes bíblicos o de acontecimientos bíblicos, no sabe lo que se les está diciendo, ni de lo que está hablando. O cuando habla del profeta Isaías, no sabe quién es. O cuando se habla de Samuel, no tiene mucha idea. O de Santiago, o del apóstol Pablo o Pedro. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría y conocimiento. Una de las cosas importantes, igual que entender que Dios no nos va a dejar, si nosotros no lo dejamos, Él no nos va a dejar. Diferente es que nosotros nos apartemos como las vírgenes insensatas de la palabra, eso es muy diferente. Pero igual que Él no nos deja, nosotros seguiremos con Él o siguen con Él. Igual también Dios nos da sabiduría y conocimiento. Bien. Vámonos a Juan capítulo 10, versículo 27. También vamos a ver ahí en Juan 10, 27 al 29. Juan capítulo 10, del 27 al 29, donde vamos a ver también que el Señor no nos va a dejar, no nos va a abandonar, y Él siempre estará con nosotros. Dice el verso 27 de Juan capítulo 10 lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo, uno somos. Está muy claro. Está muy, pero que muy claro, hermanos. No perecerás si no quieres. No morirás si no quieres, y me refiero yéndote al mundo, me refiero haciendo la voluntad del enemigo en lugar de la voluntad de Dios. Porque dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas se refiere a nosotros, a todos los cristianos, a todos los creyentes.
Oyen la voz del Maestro, Él nos oye a nosotros y nosotros a Él, y me siguen. Y dice el 28, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Luego, hermanos, aquí tenemos claro que nosotros lo que nos espera es la vida eterna, porque lo dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Repito igual que antes, el diablo está intentando acabar con todos aquellos que creen en Dios, que leen la Biblia, que se congregan, todo esto. Está deseando acabar con todos ellos. Pero en ustedes está el no permitir que tal cosa ocurra. En ustedes está el no permitir eso. ¿Por qué lo dice? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ustedes pueden estar tranquilos que pase lo que pase y que ocurra lo que ocurra, ustedes están en los brazos del Señor siempre, y repito, siempre y cuando ustedes oigan la voz del Maestro, siempre y cuando hagan la voluntad del Maestro, porque de nada sirve decir, creer que yo estoy con el Señor, que yo soy del Señor, que yo hago la voluntad del Señor, y ahora por otro lado yo dudar sobre todo ello, y por otro lado no tener suficientemente claro las palabras que me está diciendo el Maestro. ¿Entiende lo que le digo? Por eso es tan importante que aunque pasen problemas, aunque pasen dificultades, aunque pasen por batallas, por pruebas, pero que sepan, como dice aquí el Maestro, que yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Que sepan que si ustedes no se apartan del Señor, Él tampoco se apartará de ustedes. Mi Padre, que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie, mire lo que dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ustedes pueden estar tranquilos como la oveja recién nacida, en los brazos del pastor, que es el Señor, es nuestro pastor. Ustedes pueden estar tranquilos que Él les va a dar todo lo que necesiten siempre, pero cuidado, siempre haciendo las cosas como el Señor quiere, no como queramos nosotros, sino como el Señor quiere que la hagamos. ¿Bien? ¿Ha quedado claro, verdad? Amén. Bien, vámonos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 4. Vamos a ver ahí qué es lo que la palabra nos dice, qué es lo que también la palabra nos relata conforme a la existencia y conforme a la realidad del diablo. Primera de Juan, no, primera carta de Juan, no el Evangelio de Juan, Primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 4. Primera de Juan 4:4. Dice lo siguiente: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahí queda eso. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Luego, el diablo, hermanos, está vencido. El diablo está vencido. Quédense con esa frase, memoricen y plásmense esa frase porque es la gran verdad. El diablo está vencido. El diablo está vencido. Lo único que ocurre es que quiere que todos ustedes estén todavía con el miedo, con el temor y con la duda. Pero que el diablo está vencido. ¿Saben cuándo? Cuando el Señor
venció en la cruz. ¿Y cómo venció en la cruz? Muy sencillo. Cuando al tercer día resucitó. Eso es la prueba en la que la muerte no se rió del Señor. La muerte no pudo con el Señor. La muerte no pudo con su obra. La muerte, chicos, no te pongas de... La muerte no pudo con él. La muerte no pudo con él. Sino que la muerte fue algo que tenía que ocurrir, que tenía que pasar, pero que no fue lo que determinó la enseñanza del Señor. No fue lo que lo determinó, sino que fue un proceso el cual tenía que pasar por ello, pero que no fue lo que provocó todo ello. Era una parte, muchas filosofías, incluso la Iglesia Católica confunde la muerte de Jesús, la muerte de Jesús. No, la muerte de Jesús era necesaria. La muerte de Jesús tenía que pasar, pero no era lo más importante, no era lo más fundamental, sino que luego, al tercer día, Él resucitaría. Y se dejaría ver por muchos testigos, como ven ustedes en la Biblia, por 500 por un lado, luego con los apóstoles, luego cuando otros iban caminando, cuando estaban en la playa, y el Señor se les mostró, y el Señor se les representó. ¿Por qué? Para que vieran que lo que Él había predicado era verdad, y lo que nos dijo en su palabra, porque donde yo estoy, vosotros también estaréis. Amén. Yo voy a preparar lugar para vosotros. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero voy a preparar lugar para vosotros. Hermano, con estas palabras tan grandes y tan majestuosas, no tenemos de qué temer. No tenemos de qué temer. Y más sabiendo, como dice aquí el apóstol Juan, que estuvo con él. Estuvo cuando predicó, que estuvo cuando cenó con él, que estuvo cuando lo crucificaron, que estuvo cuando resucitó, que lo vio todo. Y él dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Mira que dice, el que está en vosotros. Cuidado, se supone que Cristo tiene que estar en vosotros, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que partir de esa base, de que Cristo tiene que estar en vosotros. No podemos ser de una manera en la iglesia y luego de otra manera fuera. Hermanos, tienen ustedes que intentar, por la forma que sea, llevar una vida como a Dios le agrada, para que realmente vivan ustedes la palabra. Y la palabra se haga realidad en ustedes. Tienen que intentarlo como lo intentaban los apóstoles, como lo intentaban los seguidores, como todo ello. No es difícil. Para algunos será difícil. No es difícil, para otros será muy difícil. No es muy difícil. Es cuestión de querer hacerlo. Es cuestión de querer intentarlo. Es cuestión de querer llevar todo una vida en integridad, una vida en santificación, una vida de apartarse de lo contaminado, de apartarse de lo impío, de apartarse de lo desagradable, de dar testimonio, que es muy importante, de dar testimonio para que realmente la palabra se haga, porque nosotros creemos que hacemos las cosas bien. Muchos de nosotros inconscientemente creen que hacen las cosas bien, pero si realmente lee las Escrituras y con sabiduría y conocimiento y la aplica a su vida, se da cuenta que hay cosas que no la está haciendo bien, que tiene que mejorar, o que tiene, digamos, que no hacerlo de esa manera y cambiar en algo, un poco, un medio, algo, pero cambiar. Pero sepan siempre eso, hermanos, y tengan esa enseñanza de cosas importantes que nunca se nos puede olvidar, que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y cuando dice el mundo, lo dice todo. El que está en el mundo. El que está en el mundo. Luego, aquí ya el apóstol está diferenciando a Cristo y al mundo. Está diferenciando las cosas de Dios con las cosas del mundo. Y lo está dejando claro. Mayor es el que está en vosotros que el que está, digamos, gobernando y liderando el mundo. Porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, hermano. El maestro lo dijo cuando se fue. Me voy
porque nada tengo yo que ver con este mundo. Yo no soy el príncipe de este mundo. Yo no soy el rey de este mundo. Eso es el enemigo. Según nos dicen las Escrituras, es el diablo, es Satanás y todo lo que con él hay. Porque lo que en el mundo hay cosas, por supuesto, que son, vemos la creación de Dios, como es hermosa. Vemos la naturaleza, que es hermosa. Vemos las plantas, vemos las montañas, los ríos, eso es hermoso. Pero cuando se refiere a la Biblia, el mundo se refiere hablando a, digamos, la diversión que hay en el mundo, el desorden que hay en el mundo, la falta de amor que hay en el mundo, la falta de orden espiritual que hay en el mundo, la falta de discernimiento espiritual, la falta de integridad, la falta de santificación que hay en el mundo. A eso se está refiriendo el Señor. No, es que hermano, es que vivimos en el mundo. Claro, yo también vivo en el mundo, y el maestro también vino a vivir en el mundo, y los apóstoles también viven en el mundo, y los reyes de Judá viven en el mundo, y Abraham, Isaac y Jacob viven en el mundo. Pero en el mundo se puede vivir apartado o no apartado. En el mundo se puede vivir con Cristo o sin Cristo. En ustedes está. Amén. Vamos a irnos a 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, versículo número 13. 1 Corintios 10, 13. Y vamos a ver ahí cómo el Señor nos da la autoridad, la capacidad para vencer en la prueba. Para vencer en la prueba. Luego, cuando alguna vez ustedes estén tentados, cuando estén cansados, cuando estén agobiados, cuando se vean que no saben lo que hacer o por dónde salir, recuerden siempre lo que nos dice la palabra. Dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Esto, amén, esto es una de las primeras cosas que yo entendí cuando me convertí, y me lo explicaron y lo entendí muy claramente cuando veía, o yo en mí o en otras personas, que llegaba una prueba y luego llegaba un problema y luego había un conflicto y luego había una derrota y luego caía y luego subía. Yo veía a otros hermanos también como les pasaba cosas similares, y un hermano me lo explicó, era maestro de dominical, y me dijo: hermano, vámonos a 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13. No te preocupes, porque Dios te está preparando. Dios te está capacitando. Dios está haciendo una obra en ti que no la va a terminar. Dios te está dando las herramientas, te está dando las fuerzas, la forma para que lo entiendas. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Ninguna prueba que no sea humana. Como dice el apóstol Pablo, no creáis que si estáis pasando ahora por algún momento de vuestra vida, no creéis que esto es algo que va más allá del tercer cielo o algo que tiene que ver. No. No es nada de eso. Es algo que es necesario para tu vida. Dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir. Quédense con esta frase y nunca la olviden, hermanos, nunca olviden esta frase. Fiel es Dios, que no te va a dejar ser probado más de lo que puedes resistir. No vas a ser probado más de lo que puedes resistir. Luego, cuando veas de que ya no puedes más, recuerda que dice el Señor que puedes seguir adelante. Cuando creas que no tienes salida, recuerda que puedes seguir todavía adelante. Cuando creas de que ya es la última prueba y que ya no vendrán más, recuerda lo que dice el Señor,
que no te dejará ser probado más de lo que puedes resistir. Y otra prueba, Señor, ¿y ahora esto por qué? Y Señor, ¿hará esto por qué lo otro? Y tal. Recuerda siempre que tienes que saber que el Señor te da la capacidad para vencer y para resistir en la prueba, sino que dará también juntamente con la prueba, dará también el Señor, por supuesto, dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. Igual que te mete en la prueba, también te enseña cuál es la salida o por dónde queda la salida. Si no exactamente la puerta de la salida, pero sí te puede dar a entender como diciendo, la salida está por aquel lugar, o la salida está por otro lugar. Recuerda que dice aquí, sino que dará también juntamente con la prueba la salida. Muchas veces el Señor permite que seamos tentados, porque el Señor no tienta a nadie, es el diablo el que tienta. Muchas veces permite que seamos tentados para que podamos crecer. Para que podamos crecer. Es como el deportista, es como el atleta de élite. Tiene que ir superando constantemente las marcas y las pruebas de competiciones anteriores, y por eso participa a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional o a nivel internacional, para ir superando poco a poco las pruebas, y no se queda solamente siendo el mejor, digamos, de su pueblo o de su ciudad, sino que quiere, por ejemplo, ser el mejor de su comunidad autónoma, por ejemplo, y quiere ser el mejor, por ejemplo, de su país. Y luego quiere representar a su nación en algún campeonato de Europa o en algún campeonato mundial, o quiere llegar incluso a las Olimpiadas. ¿Por qué? Porque quiere ir a más. Igual que el atleta quiere ir a más, tiene que pasar con nosotros. Igual, tenemos que ir a más. Y no podemos quedarnos como estamos, hermanos. Luego, si viene algún tipo de prueba, tenemos que soportarla. Aprender de lo que haya ocurrido, aprender de la forma en cómo ha venido, aprender de lo que ocurrió y cómo ocurrió, porque igual el Señor quiere transmitirnos una enseñanza con todo eso. Recuerden, ¿por qué el Señor habrá dado esta prueba? ¿Por qué el Señor habrá hecho esto? ¿Por qué el Señor habrá hecho lo otro? Y piensen y mediten, no se lo tengan en cuenta, hermanos. No digan, el Señor se equivocó en esto, porque el Señor no se equivoca. El que hizo la creación no se puede equivocar. El que hizo al ser humano, como lo hizo cualquier médico, cualquier científico que investiga lo del cuerpo humano, sabe que no se pudo equivocar, porque igual que no es obra de una gran explosión, es todo controlado, es todo sintetizado, es todo ordenado, y sabe muy bien cómo lo hizo todo el Señor. Por eso, cuando estén en una prueba, cuando el Señor permita que ustedes sean probados, primero, no se enfaden con Dios. Y segundo, aprendan, porque detrás de la prueba hay una gran enseñanza. ¿Amén? Amén. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Otra vez para la parte de atrás de la Biblia. 1 de Juan, capítulo 1 y versículo número 9. 1 de Juan 1, 9. Vamos a ver qué es con respecto al pecado, hermanos. 1 de Juan 1, 9. Dice lo siguiente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está con nosotros. Yo creo que ha quedado claro, ¿no? Está pero que muy claro. ¿Qué tenemos que entender aquí? Porque muchas personas dicen, yo le doy gracias a Dios porque no tengo pecado, le doy gracias a Dios
porque no hago esto, porque no hago aquello. No nos podamos confundir. No nos podemos confundir, porque aquí lo dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a ir por partes. Lo que el Señor busca es que cuando oremos, que cuando estemos con Él, le pidamos perdón por nuestro comportamiento, porque todos pecamos y todos hemos desobedecido. Absolutamente todo. El Maestro ya también lo dijo. Justo no hay nadie, ni uno. Todos han pecado. Lógicamente, el Maestro sí era justo. Pero lo que le quería dar a entender es que nadie se confunda con ningún líder religioso, con ninguna autoridad religiosa, porque todos han pecado y todos están en necesidad de pedirle a Dios perdón por cómo somos, o por lo que hemos hecho, o por lo que cada día hacemos, o que cada día no deberíamos de hacer. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando yo confieso con mi boca al Señor que estoy pecando en esto, yo estoy limpiándome porque quiero apartarme de la maldad que hay dentro de mí. Si yo confieso al Señor en mi oración diaria, Señor, apártame de pensar esto. Señor, apártame de pensar lo otro. Señor, apártame de mí el tener este comportamiento ante esto, el tener este comportamiento ante lo otro. Si yo oro de esta manera, yo estoy limpiándome de la forma de mi naturaleza carnal, de mi vieja naturaleza como ser humano, como persona no renovada, no regenerada espiritualmente, sino que yo quiero hacer lo que yo quiero, pero no es lo que el Señor demanda de mí, sino que yo hago lo que yo quiero, pero no es lo que debo de hacer. Por eso, al yo anhelar, al yo desear, Señor, límpiame, yo lo que estoy haciendo es que quiero apartarme de ese comportamiento que no es conforme a Dios. Y quiero ser recto delante de Él. Por eso dice la palabra de que no diga nadie de que está libre de pecado, porque todos tenemos pecado, absolutamente todos. Y no hay nadie, unos de una manera, otros de otra, pero todos nosotros estamos de alguna manera ligados al pecado y constantemente tenemos que pedirle al Señor que nos limpie, ya sea de obra, ya sea de pensamiento, ya sea de deseo, ya sea de lo que sea. Pero siempre tenemos que pedirle al Señor que por favor nos limpie y aparte de nosotros esa pecaminosidad. Y sigue diciendo, si decimos, dice el verso 10 de 1 de Juan 1, si decimos que no hemos pecado, porque hay muchos cristianos que dicen que no han pecado, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. No hacemos mentiroso a la persona que está diciendo esto, que por supuesto, sino que da a entender que la palabra que hacemos a Cristo mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Por eso hay que saber leer la palabra y entender y comprender. Muchos leerán, porque si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. A Él, a la persona que peca, no. Se está refiriendo a Cristo. Hacemos a Cristo mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso nunca duden jamás de que todos, absolutamente todos, tenemos que rogarle. Incluso el apóstol Pablo, con todo como fue usado por Dios, como viajó, como oró, como sanó, como testificó, como murió incluso, él también lo decía: Señor, hago lo que no quiero hacer y lo que debo de hacer no lo hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía el apóstol Pablo en Romanos. Por eso, y era un varón de Dios, porque ustedes ya conocen su historia, cómo era fariseo de fariseos, cómo iba por la iglesia de los primeros cristianos, pero cómo el Señor se llegó a él en el desierto de Samaria, lo tiró al suelo y le dijo: Saulo, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él en ese momento
quedó ciego y ya luego tuvo que pasar, nacer de nuevo, soltar toda esa doctrina de error, de engaño, que no era conforme a Dios, y comenzar a partir de ahí a decir: yo soy Jesús, al que tú persigues. Yo soy Yeshua. Yo soy el que el profeta Malaquías anunció, el que el profeta Isaías anunció. Yo soy aquel que Juan Bautista preparó el camino. Yo soy aquel en el que creía Juan, Pedro, Tomás, también vamos a dejarlo ahí, que Tomás también creía, Felipe, etc. Ese soy yo. Aquel al que tú persigues cuando persigues a mis hijos. Y en ese momento el apóstol Pablo ya no fue el fariseo perseguidor y carnal y dictatorial conforme a la ley de Moisés, que era lo que condenaba al hombre, porque en verdad, hermanos, la ley condena. La ley condena. Si todos tuviéramos que guiarnos por la ley de la Biblia, nadie es salvo. Nadie. Nadie. Todos estamos condenados. Nadie. Porque el que no peca en una cosa, peca en otra. El que no ha desobedecido en una cosa, ha desobedecido en otra. Y dice la palabra que una vez que desobedeces, ya has desobedecido. Esto es como una gran cadena con miles de eslabones. Ustedes figúrense que el pecar es así. Una cadena con miles de eslabones. Da igual que se rompa y que al final está la pesa del pecado. Da igual que se rompa el eslabón número 10, el eslabón número 20 o el eslabón número 950. Como se rompe un eslabón, ¿qué ocurre? Que se cae el peso. Eso es igual. Va entrelazado uno y otro. Por eso el Señor va entrelazado con nosotros. Y por eso tenemos que reconocer lo que somos y reconocer que solamente Él es el que puede limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Así que el que dice que permanece en Él debe andar también como en Él. Dice la palabra y dice las Escrituras. Luego, hermanos, siempre mi consejo es que le pidan al Señor perdón por sus pecados, pero no solamente queda ahí. Vamos a ver lo que dice la siguiente la palabra. Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. A ver qué es lo que nos dice la Biblia. Porque tiene que ver con esto que yo decía antes. Segunda de Corintios 7, verso 1. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo que yo decía antes, no hay nadie que no haya pecado, no hay nadie que no haya desobedecido. Todos, absolutamente todos los seres humanos tienen que pedirle al Señor perdón. Y lo dice aquí: amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y dirán a ustedes: y también el espíritu se puede contaminar, porque aquí dice el apóstol Pablo que nos limpiemos también de la contaminación del espíritu. Para que vean ustedes, como yo decía antes, que si a lo mejor no pecamos haciendo algo, pero sí podemos pecar con nuestro pensamiento, o podemos pecar con nuestras intenciones, o podemos pecar incluso cuando estamos orando en el Espíritu, podemos pecar deseando algo que no es conforme a Dios, o pidiéndole algo que el Señor no quiere que lo pidamos. Por eso limpiémonos nuestra carne y nuestro espíritu, hermanos. Y nuestro espíritu. Recuerden que el Señor nos dejó el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, que significa espíritu o aire o viento de santificación, de santidad. Es como un soplo de santidad. Literalmente es como un aire de santidad que entra hasta nosotros
y que mora en nosotros. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor ponía las manos y soplaba? Y ponía las manos y soplaba en los apóstoles. Y como Dios sopló también a Adán. Siempre el Señor, cuando quiere imponer su espíritu, no siempre, hay veces que lo hace soplando. Como hizo el Señor cuando le sopló a los apóstoles, Dios cuando le dio vida a Adán, o incluso cuando reciben sanidad en la Biblia. Por eso el soplo entra de parte de Dios, pero cuidado porque también se puede contaminar. También se puede contaminar. Y no todo es mediante obra, sino que también se puede contaminar el espíritu. Por eso hay que mantener el Espíritu Santo, de forma santa, de forma íntegra, de forma que no nos apartemos o que no vayamos en contra de la voluntad de Dios. Por eso dice, así que primero hemos reconocido que todos pecamos y que no hay nadie que no peque, eso es lo primero. Pero lo segundo es que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad. Perfeccionando la santidad. Perfeccionando la santidad, hermanos. Perfeccionando. Siempre perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Luego, santidad, perfeccionando, limpiándonos, renovándonos, restaurándonos, la santidad en el temor de Dios. No olviden, por eso yo decía de que no podemos quedarnos como vamos al Señor. Yo lo he dicho muchas veces, tenemos que pedirle al Señor, Señor, yo quiero crecer en ti, yo quiero saber más de ti, yo quiero conocer más de ti, Señor, háblame, dime qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer, de qué manera lo puedo hacer, cómo puedo crecer, cómo puedo dar frutos, cómo puedo tener un ministerio, cómo puedo tener una responsabilidad en la iglesia, con los hermanos. Y eso, por supuesto, siempre tenerlo en cuenta. Por eso, hermanos, hay que limpiarse de nuestros pecados, tanto a nivel espiritual como a nivel físico. Vámonos con el punto número 8. Juan, capítulo 16, verso 24. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo número 24. Vamos a ver ahí algo también muy importante. ¿Cómo tenemos que pedir? Una gran pregunta. Bueno, ¿y cómo tengo que pedir? ¿En quién tengo que pedir? ¿Cómo sé lo que tengo que pedir? ¿Cómo sé que el Señor quiere que pida algo, una cosa u otra? Juan 16, 24. Vamos a leer lo que dice. Hasta ahora, dice el Señor, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Esto le decía a los apóstoles antes de que, hablando del Espíritu Santo, por un lado, la tristeza que se convertirá en gozo, por otro lado, digamos que estaba un poco preparándoles el camino de lo que había de ocurrir, preparándoles el camino de lo que había de pasar. Y por eso les dice aquí, en el verso anterior, la segunda parte del verso anterior, de cierto os digo, que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. En otro versículo dice también, es cierto, conforme a la voluntad de Dios. Por supuesto, porque muchas personas piden y piden para cosas que no son importantes, para cosas que tampoco va a beneficiarlos a ellos en demasía, que a lo mejor lo van a pedir, pero para otra cosa que Dios sabe de antemano que no les va a ser de bendición. Y a continuación dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre.
Aquí les trajo una enseñanza nueva para cuando orasen, porque en el Antiguo Testamento cuando oraban, cuando clamaban o cuando pedían o cuando exaltaban o cuando adoraban a Dios, no lo hacían en el nombre de Jesús, no lo hacían, directamente era al Padre. Pero recuerden que en el Antiguo Testamento, donde no existía la gracia sino la ley, nadie era salvo, absolutamente nadie, nadie. Por eso el Nuevo Testamento es la riqueza tan hermosa que es, porque ahora el Hijo del Dios Santo, del Dios Creador, del Dios Todopoderoso, del que ha hecho la ley, desciende a la tierra, se hace pecado, se hace ofrenda, se hace víctima, se hace cordero inmolado, cordero de 4 años que tiene que ser entregado la noche antes de la Pascua para que muera, para que todos vean que ese es el cordero que realmente es el más fuerte, el más íntegro, el más hermoso, el que no tiene mancha, el que no tiene nada anormal en su cuerpo. Ese es el cordero que este año se va a romper, a matar, a degollar, para que todo el pueblo un año más siga con la bendición de Dios y celebrar como el Señor estableció en el libro del Éxodo, que cada año había que celebrar recordando la salida de Egipto de forma rápida, de forma aligerada y de forma precipitada, y había que comerlo de una forma, de una manera, con unos alimentos que lo acompañarían, pero que cada uno recordara comer ese cordero. Y ese cordero que fue inmolado, entregado, crucificado, maltratado, se llama Yeshua, que lleva la sangre del Creador, la sangre paterna del Creador del cielo y de la tierra. Luego el mismo que hace la ley, por él mismo, dice: yo mismo hago la ley, pero yo mismo la modifico, y la modifico a precio de vida, y vida en abundancia. Entrego mi propio hijo, va a ser la víctima, va a ser el que se va a entregar como el preso que se entrega voluntariamente, pero va a morir y va a poner su vida en rescate de todo el mundo. Pero lo va a hacer porque donde dije que por ley nadie es salvo, ahora digo que creyendo en mí y en mi Hijo es salvo para siempre, pero reconociendo los errores del ser humano, reconociendo que necesitamos a Cristo y reconociendo que no hay bueno absolutamente nadie, que somos mejores personas cuando conocemos a Cristo. Es cierto, es real, es verdad. Somos mejores esposo, esposa, hijos, hijas, nietos, abuelos, etc. Pero que con eso no está todo hecho. Es una parte importante, pero no está todo hecho. Hay que seguir, como hemos leído antes, llevando una vida en integridad, conociendo al Señor y en el temor de su palabra. ¿Entienden? Por eso el Señor dijo en el verso 24 de Juan 16: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y dice aquí: pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. A partir de ahí ya podéis pedir lo que queráis en el nombre del Padre, que Él os lo va a conceder, porque yo estoy en medio. Luego, eso es algo que tienen ustedes que saber, y nunca olvidar que todo siempre, pedirlo todo en el nombre de Jesús, siempre, en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre de Jesús, de Yeshua, de Nazaret. Vámonos a 1 de Juan, capítulo 3, verso 22, otra vez. 1 de Juan 3, 22. Primera de Juan 3, 22. Dice: y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Luego, pide y guarda. Pide y guarda. Cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Luego, hermanos, si usted quiere pedir, quiere recibir, ¿qué dice? Que tiene que guardar sus mandamientos y hacer las cosas que son agradables delante de Él. Cuidado, porque muchas veces pedimos y no recibimos. O pedimos y pedimos mal. ¿Por qué? Porque
no guardamos sus mandamientos y no hacemos las cosas que le agrada a Dios. No guardamos sus mandamientos y no hacemos las cosas que le agradan a Él. Por eso cuando pedimos es como si pidiéramos a una piedra o a una roca. Porque pedimos, pero pedimos por pedir. No hay una relación de nosotros con Dios porque yo hago lo que yo quiero y no lo que quiere Dios. Por eso dice, y cualquiera cosa que pidamos la recibiremos de Él. Y yo diría, si guardamos sus mandamientos y si hacemos las cosas que le agradan a Él, ¿verdad? ¿Que podríamos decir eso perfectamente? Si guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le agradan a Él. Luego otra enseñanza que tienes hoy, que es la número 9, es pide al Señor, pero guarda sus mandamientos y haz lo que a Él le agrada. ¿Vale? Amén. No basta solo con pedir. Vamos a ver la última. En ese mismo libro, el capítulo 5, verso 11. O sea, primera de Juan 5, 11 al 13. En ese mismo libro en el que estamos. El capítulo 5, versículo del 11 al 13. Primera de Juan 5, 11 al 13. Dice lo siguiente. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Con esto terminamos. Que sepáis que tenéis la vida eterna, que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Tenemos vida eterna, hermanos, en teoría. Habría que decir, en teoría. Tenemos la vida eterna en teoría, pero esa vida eterna hay que cultivarla, hay que guardarla, hay que hacerla cada día. Hay que estar con ella cada día. No sirve solamente como yo digo siempre, con venir a la iglesia, diezmar, ofrendar, trabajar para el Señor. No, con eso no es suficiente. Con eso no es suficiente. Hay que intentar que esa vida eterna la podamos vivir. Él ha dicho, yo estaré con vosotros siempre. Lo hemos leído hoy. Estaré con vosotros siempre. Hemos leído de que el diablo no podrá arrebatar las ovejas de Cristo bajo ninguna manera. Lo hemos leído también hoy. Pero también hemos leído que para tener la vida eterna hay que hacer la voluntad de Dios, sus mandamientos y hacer lo que a Él le agrada. Amén. 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 Vamos a orar. Señor, bendito seas tu nombre, tu gracia y tu misericordia. Amén. Yo te ruego que tú añadas aquello que yo no he aportado, que hay muchas más cosas en las cuales tenemos que recordar y nunca olvidar. Por supuesto que hay muchas más. Estas son algunas de ellas, son importantes y otras también las habrá. Pero no hay tiempo para verlas todas. Te pido, Señor, que tú recuerdes a tu iglesia la importancia de hacer tu voluntad y la importancia de no apartarse de ti. Que somos hacedores de tu palabra, que tenemos que seguir adelante, que tenemos que seguir luchando, pero siempre como hay que hacerlo todo, en el orden establecido por el Señor. Orando, escudriñando la palabra, congregándonos, dando testimonio, haciendo tu voluntad y esperando el día que tú vengas por nosotros. No quejándonos por las cosas, no enfadándonos por cualquier cosa, teniendo dominio propio, teniendo carácter como le agrada a Dios y recordando siempre que el Señor está ahí y que algún día vendrá por su iglesia y por su pueblo. Señor, recuérdale estas cosas tan importantes, pero tan básicas a la vez. Te doy las gracias por lo que has hecho, por lo que haces y lo que seguirás haciendo. Y todo te lo pido en el nombre, que es nombre sobre todo nombre, en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret.